Muy bien, chicos. Entonces vamos a revisar el tiempo pasado perfecto. Y anteriormente ya habíamos revisado un tiempo perfecto, pero en aquella ocasión estudiamos el tiempo presente perfecto. Entonces, en estructura son similares el tiempo presente perfecto y el tiempo pasado perfecto, ya que este lo formamos también con el verbo to have, que en este caso lo vamos a tener en tiempo pasado y lo vamos a traducir como había. Y también va a ser ahora un verbo auxiliar. Y además vamos a necesitar el pasado participio del verbo principal. Recordemos que los pasados participios son, en español, las terminaciones ado, ido. Y en el caso de los verbos en inglés tenemos tanto verbos regulares como irregulares. En el caso de los irregulares, por ahí hemos estudiado ya varias listitas de verbos irregulares y esa tercera columna que observamos en los verbos irregulares, ese es el pasado participio, o a veces nada más lo llamamos participio de manera corta. En el caso de los verbos regulares, el pasado participio se ve igual que el pasado simple con la terminación ed. Aquí tenemos un ejemplo. They had already left when you arrived. Entonces tenemos ahí ese verbo have que lo ponemos en pasado como had. Recuerden que aquí no se traduce como el verbo tener, se traduce como el verbo haber. Ellos ya habían salido cuando tú llegaste. Y aquí vamos a tomar en cuenta, como ya dijimos, este verbo ahora es un verbo auxiliar. Ya hemos estudiado por ahí varias veces cuáles son las características de los verbos auxiliares. Y también vamos a tener este pasado participio que en el caso del verbo salir o dejar, el participio es left. Entonces, viendo una recapitulación así rápida de cómo se oye en español este verbo, ¿verdad? El verbo haber en pasado se traduce o se conjuga, perdón, como yo había, tú habías. Él o ella había, nosotros habíamos, ustedes habían, ellos habían. Es curioso, afortunadamente la conjugación en inglés es mucho más sencilla que en español, ¿verdad? Todas las personas en tiempo pasado, aquí no hay cambios con la tercera persona, todos conjugan de la misma manera. Entonces vamos a tener el I had más el participio y todos los demás. You had, he or she had, etc. Veamos ejemplos. They had played football in that field before it started to rain. Entonces aquí tenemos ese verbo auxiliar que es had y el pasado participio. En este caso es un verbo regular. They had played football. O este otro ejemplo, she had met him before the party. Ahí el verbo had, recuerden que no hay cambios para tercera persona. Y el participio del verbo meet, que en este caso es met. En este caso, met es un verbo irregular. Veamos más ejemplos. I had fallen asleep before 8 o'clock. Y aquí vamos a aprovechar para explicar cómo es que o en qué casos vamos a utilizar el pasado perfecto. Entonces, nada más comparando un poquito con lo que es el presente perfecto, que no debemos confundirlo, ¿verdad? El presente perfecto es una acción que empezó en el pasado y no sé si ya terminó o si todavía continúa. En cambio, en el pasado perfecto es una acción que sucedió en el pasado antes de otra acción y las dos están en el pasado. Por eso aquí lo comentamos. El pasado perfecto se usa para mostrar algo que sucedió antes de otra acción, ambas en el pasado. También puede usarse para mostrar algo que sucedió antes de un punto específico en el pasado. Y en el ejemplo, I have fallen asleep before 8 o'clock. Yo me había quedado dormido antes de las 8 en punto. Entonces, aquí la primera acción que sucedió es quedarse dormido y luego fueron las 8 en punto y probablemente ya estamos en otro momento en el tiempo. Otro ejemplo, my neighbor asked if we had seen her dog. Mi vecino preguntó si habíamos visto a su perro. Entonces, como ya dijimos, dos acciones, ambas en el pasado. Y una sucedió antes que la otra. She had never been to Paris before that summer. Ella nunca había estado en París antes de ese verano. Entonces, me gusta decirle a este pasado perfecto, chicos, que es el pasado del pasado. Es decir, recuerden que se utiliza para hablar de una acción, dos acciones en el pasado, una sucedió primero y otra sucedió
después y ambas ya están en el pasado. Por ejemplo, en este ejemplo, she had already finished her homework before dinner. Entonces, ella había terminado su tarea antes de la cena. ¿Qué sucedió primero? Primero sucedió la tarea, después sucedió la cena y ahora estamos en el presente, ¿verdad? Entonces, acciones que quedaron en el pasado, una antes que la otra. Otro ejemplo, they had never traveled abroad until last summer. Ellos nunca habían viajado al extranjero hasta el verano pasado. ¿Cuál fue la primera acción? Primero sucedió el verano, después viajaron y ahora estamos en el tiempo, porque todavía me llama la atención que algunos estudiantes, cuando les digo, ahora el verbo have se va a traducir como el verbo haber y algunos se quedan así, ¿cómo se conjuga el verbo haber? O yo les hago la pregunta, ¿cómo se conjuga el verbo haber? Y algunos me dicen, yo soy, yo tengo, como que el verbo solito por sí solo, digamos, no tiene como que mucho sentido. Lo tenemos que combinar con justamente ese pasado participio. Yo había comido, yo había jugado, yo había vivido, etc. Entonces, en inglés vamos a tener ese verbo to have y lo vamos a colocar obviamente en tiempo pasado. Entonces, ahí este es básicamente lo que es el pasado perfecto. Y algunos estudiantes me comentan, por ejemplo, que suele confundírseles con el pasado continuo. El pasado continuo, chicos, por ejemplo, es una acción, porque también es una acción que está en el pasado. Incluso también puede existir dos acciones en el pasado continuo. Entonces, en el pasado continuo es esta forma que usamos el verbo to be más la forma ing de los verbos. Y en el pasado continuo, las dos acciones suceden simultáneamente, ¿verdad? Entonces, por eso a veces puede ser que se confunda el pasado perfecto con el pasado continuo. Pasado continuo, dos acciones sucediendo al mismo tiempo o una acción interrumpida por la otra, que al final de cuentas sucedieron simultáneamente. En cambio, en el pasado perfecto, primero sucedió una y tiempo después la otra. Entonces aquí estos ejemplos. En pasado continuo, yo estaba comiendo en ese restaurante cuando me llamaste. En inglés se ve así. I was eating in that restaurant when you called me. En pasado perfecto, yo había comido en ese restaurante cuando tú me llamaste. Es decir, ya había terminado de comer y después fue la llamada. Entonces en inglés, I had already eaten in that restaurant when you called me. Otro caso también de ejemplos donde distinguimos el pasado continuo contra el pasado perfecto. Ella estaba en Europa mientras estaba estudiando inglés. Entonces, esas dos acciones sucedieron simultáneamente. En inglés decimos she was in Europe while she was studying English. Y en un pasado perfecto diría, ella había estado en Europa antes de estudiar inglés. Entonces, primero estuvo en Europa, después estudió inglés. Entonces decimos, she had been in Europe before studying English. Entonces, esa es una pequeña diferencia para que distingamos lo que es el pasado continuo del pasado perfecto. Otro dato interesante aquí es cómo lo podemos contraer. Para contraerlo, ese I had se contrae como I'd y ahí enseguida colocamos el participio. Entonces, todos van a ser con el apóstrofe de. You had, you'd. He had, he'd. We had, we'd. They had, they'd. Ojo aquí, chicos, porque el verbo would también se contrae con un apóstrofe de. Entonces, no confundirlo con la contracción del I would. ¿Cómo vamos a poder distinguir la diferencia? Porque aquí, en el pasado perfecto, vamos a tener un participio después del had. Y en el caso de cuando tenemos el would, vamos a tener un verbo en su forma simple o en su forma básica. Y obviamente, pues también el contexto me ayuda en esos casos. Aquí tenemos algunos ejemplos extras de este pasado perfecto. I've been there before. Perdón. Entonces, aquí ya usamos la contracción. I've been there before. Yo he estado ahí antes. Y un ejemplo más. They lived in San Antonio before they moved to Dallas. En este caso, estamos utilizando por ahí la contracción, chicos. En ocasiones, chicos, nos vamos a topar con una situación como esta y nos va a parecer un poquito extraña. ¿Cuál es aquí la situación?
Pues que tenemos doble had en algunos casos, pero parece extraño, parece que pudiera ser un error, pero en realidad así es. En este caso, por ejemplo, el primer verbo, had, se traduce como había, y en el segundo caso se traduce como tenía. Recuerden que el verbo tener en inglés es muy común usarlo como sinónimo de comer. Entonces, he told me that he had lunch earlier. En lo que estamos diciendo, él me dijo que él había comido su almuerzo más temprano o antes. Veamos otro ejemplo similar, donde tenemos ese doble had. After reviewing her notes, she discovered that she had the correct answer. Después de revisar sus notas, ella descubrió que había tenido la respuesta correcta. Entonces es común que nos vayamos a encontrar esa situación, ¿verdad? Y no pensemos que se trata de un error de tipografía, sino que es una situación que podemos encontrar donde, como ya dijimos, el primer verbo had se traduce como había y el segundo had se traduce como tenía. Revisemos la forma negativa. Y como hemos estudiado anteriormente, ya sabemos que la forma negativa, cuando tengamos un verbo auxiliar, se va a realizar de la misma manera. Por aquí puedo dejarles un link para que revisen las formas negativas en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones donde tenemos verbos auxiliares o tenemos verbos principales. Entonces, como aquí tenemos un verbo auxiliar, lo único que necesitamos hacer para formar la negación es colocar la palabra not después del verbo auxiliar, que en este caso es el verbo had. Ejemplo, they had not been here before. Y recordemos que también se puede hacer una contracción. En el had not se puede contraer como hadn't. You may use the contractions hadn't. Example. The class hadn't started until she came. Revisemos ahora la forma de pregunta. Y una vez más, recordando verbos auxiliares, en este caso, had siendo una forma auxiliar, lo vamos a considerar de la siguiente manera para hacer las preguntas. Lo vamos a colocar antes del sujeto. Y no necesitamos hacer ningún otro cambio. Veamos este ejemplo. We had visited our family lately. En este caso es una afirmación, pero al convertirla en pregunta, had we visited our family lately, solamente mover had antes del sujeto. El sujeto se pasa a segundo plano. No olviden agregar el signo de interrogación al final. Un ejemplo más. The plane had arrived on time. Had the plane arrived on time? Simplemente mover had antes del sujeto. Y una vez más, no olvidemos el signo de interrogación al final. Muy bien, pues en esta clase vimos el uso del tiempo pasado perfecto, así como hicimos también una comparación del pasado perfecto con el pasado continuo, que con frecuencia se confunde un poquito. Y también revisamos la forma negativa y la forma interrogativa en este tiempo verbal. Muchísimas gracias.